Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y bueno, estamos aquí en este momento de tensión geopolítica de la misma paranoia de siempre. La misma historia de siempre desde antes de que escribieran estos libros y de que Platón se cogiera a sus estudiantes. Perdón, Sócrates. El fin del mundo. No es una narrativa nueva, güey. La tienen esperando desde la Edad Media. Para los cristianos que vivían en la Edad Media pensaron que los vikingos eran el fin del mundo y los únicos que realmente experimentaron un fin de su mundo, si lo piensas, fueron los que fueron miembros, testigos y víctimas de la colonización. Y bien podríamos decir que eso es algo de lo que está pasando ahorita, pero yo qué voy a saber al respecto si solamente soy aquel que lee, aquel que opina y aquel que piensa. Así que bueno, sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo tengo el gusto de ser el Barbitas. Y tú, ojalá seas la mejor versión de ti mismo que pueda ser. Fyodor Dostoyevsky, El Jugador. Miren el brillo celestial que tiene esta madre, güey. El Jugador. Capítulo 15. Gracias a ti por venir. Recuerdo que me miró fijamente, quieta, sin cambiar siquiera de actitud. He ganado 200.000 flancos, exclamé al sacar el último cartucho. Un enorme montón de billetes y cartuchos de oro cubría toda la mesa. Y yo no podía apartar de él la mirada. Hubo un momento en que llegué a olvidarme por completo de Polina. Me ponía a ordenar los billetes del banco, los colocaba juntos, o bien apilaba aparte el oro. De pronto abandonaba el trabajo y empezaba a pasear por la habitación. Me quedaba pensativo y otra vez me acercaba a la mesa y comenzaba a contar el dinero. Y de repente, como si volviera en mí, corrí hacia la puerta. La cerré y di 2 vueltas a la llave. Después me paré indeciso ante mi pequeña maleta. ¿Y si lo guardo en la maleta hasta mañana?, pregunté, volviéndome hacia Polina. Y recordando de pronto su presencia. Seguía sentada, inmóvil, en el mismo lugar, pero sin apartar sus ojos de mí. Tenía una extraña expresión en el rostro. Aquel gesto no me gustó nada. Creo no equivocarme si digo que en ellos había odio. Me acerqué rápidamente a ella. Polina, aquí tiene 25.000 florines. Son 50.000 flancos, incluso más. Cójalos y arrójeselos a la cara. No me contestó. Si quiere, yo mismo se los llevaré mañana a primera hora. ¿Le parece? De repente se echó a reír y estuvo riendo largo rato. Yo la miraba entre asombrado y afligido. Era la misma risa burlona, frecuente, todavía fresca en mi memoria con que me acogía a mis apasionadas declaraciones. Por fin se calló y frunció el ceño. Me miraba de reojo, con aire severo. No voy a coger su dinero, dijo desdeñosa. ¿Cómo? ¿Qué significa?, exclamé. ¿Por qué, Polina? Yo no acepto dinero sin dar nada a cambio. Se lo ofrezco como un amigo. Le ofrezco mi vida. Fijó en mí una mirada larga, escrutadora, como si deseara atravesarme con ella. Es usted demasiado generoso, dijo irónica. La amante de Desgrieux no vale 50.000 francos. Qué feas referencias a la prostitución. ¿Cómo puede hablarme así, Polina?, exclamé en tono de reproche. ¿Acaso soy Desgrieux? Le odio. Sí, le detesto más que a Desgrieux, exclamó Polina. Me miraba con verdadera ira. Ocultó el rostro entre las manos y empezó a debatirse en un acceso de nervios. Me acerqué precipitadamente a ella. Comprendí que algo le había ocurrido en mi ausencia. Parecía totalmente enajenada. ¿Comprarme? ¿Quieres? ¿Por 50.000 francos? Como Desgrieux, decía entre sollozos convulsivos. Le abracé. Le besaba las manos, los pies. Caí de rodillas ante ella. Poco a poco fue serenándose. Había apoyado sus manos en mis hombros y me miraba fijamente, como si quisiera leer algo en mi rostro. Me escuchaba, al parecer sin oír lo que yo decía. Su rostro adquirió un aspecto preocupado y pensativo.
Tuve miedo de que perdiera la razón. Unas veces me atraía lentamente hacia sí y una sonrisa confiada asomaba a sus labios. De repente me rechazaba y volvía a mirarme fijamente con aire sombrío. Y de pronto se lanzó a mis brazos. «¿Me amas, verdad?», decía. Tú, estabas dispuesto a batirte con el varón». Y se echó a reír, como si de repente recordara algo alegre y divertido. Reía y lloraba a la vez. ¿Qué podía yo hacer? Me hallaba en un estado febril. Recuerdo que empezó a decirme algo, pero no lo entendía. Era una especie de delirio, de balbuceo, como si tuviera prisa de contarme algo. Un delirio interrumpido, a veces, por una alegre risa que me asustaba. No, eres mi amor, repetía, mi fiel, y volvía de nuevo a posar sus manos sobre mis hombros, a fijar su mirada en mí y a repetir, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me vas a querer? No podía apartar los ojos de ella. Nunca la había visto en esos arrebatos de ternura y de amor. Desde luego, estaba delirando, pero, al advertir mi mirada apasionada, me sonreía maliciosamente, y de buenas a primeras se puso a hablar de Mr. Astley. La verdad es que no había cesado de hablar de Mr. Astley, sobre todo cuando intentó contarme algo anteriormente, pero no pude captar con exactitud lo que pretendía decirme. Llegó incluso a burlarse de él. Repetía constantemente que Astley la esperaba, y que quizá no supiera yo que probablemente estuviera aquel instante bajo mi ventana. Sí, bajo la ventana. Anda, ábrela. Mira, está ahí. Me empujaba hacia la ventana, pero cuando intentaba yo dirigirme hacia ahí soltaba una carcajada. Yo me quedaba a su lado, y Polina se lanzaba a abrazarme. ¿Nos iremos? ¿Verdad que nos iremos mañana?, recordó de pronto inquieta. ¿Y si intentamos alcanzar a la abuela? ¿Qué te parece? Se quedó pensativa. Creo que en Berlín la alcanzaremos. ¿Qué crees que dirá cuando la alcancemos y nos vea? ¿Y Mr. Astley? ¿Acaso no se le ocurrirá salir tarde desde el Schallenberg, verdad? A este no se le ocurriría saltar del Schallenberg, ¿verdad? Reía a carcajadas. Pero escucha, ¿sabes dónde piensa ir el próximo verano? Quiere ir al Polo Norte para dedicarse a investigaciones científicas. Y me ha invitado a que le acompañe. Ja. Dice que sin los europeos, nosotros, los rusos, no sabríamos nada y seríamos unos inútiles. ¿Dónde he escuchado yo esa narrativa, güey? Pero es buena persona, ¿sabes? Disculpa al general. Dice que Blanchet, que la pasión, en fin, no sé. Dijo como divagando desconcertada. Pobrecillos, me dan lástima. Y también la abuela. Pero escucha. ¿Acaso, cómo pretendías matar a de Grieux? ¿Acaso creías que ibas a poder matarle? Tonto. Creías que yo te iba a dejar batirte con de Grieux, pero si eres incapaz de matar incluso al varón, añadió, echándose a reír. Qué ridículo estabas el otro día con el varón. Os estaba observando desde un banco. Qué pocas ganas tenías de ir cuando yo te lo pedí. Cómo me reía, arañó, riendo a carcajada. Y nuevamente me besó y me abrazó. Nuevamente apretó con ternura y pasión su rostro contra el mío. Yo ya no pensaba en nada, ya no oía nada. La cabeza me daba vueltas. No traen a los hombres como quieren, porque les da miedo, mamacitas. Se acercó a la ventana. No. Serían las 7 de la mañana cuando desperté. El sol iluminaba la habitación. Polina estaba sentada junto a mí y miraba a su alrededor con un aire extraño, como si saliera de la oscuridad, y trataba de reunir sus recuerdos. Acababa de despertarse y tenía fija la mirada en la mesa y el dinero. Yo sentía la cabeza pesada y dolorida. Quise coger a Polina de la mano. Ella me rechazó y se levantó bruscamente del sofá. La mañana parecía nublada. Había llovido antes de amanecer. Se acercó a la ventana, la abrió y asomó la cabeza y el pecho, descansando sobre las manos y los codos apoyados en el alféizar. Permaneció así algunos minutos. ¡Ay, güey, no sé qué onda! Sin volverse hacia mí y sin escuchar lo que yo decía. Una idea me vino a la mente que me llenaba de pavor. ¿Qué iba a suceder? ¿Y cómo acabaría todo aquello? De pronto se apartó de la ventana. Se acercó a la mesa y mirándome con expresión de odio infinito, los labios temblorosos de ira, me dijo: «Bueno, dame mis 50.000 francos. Polina,
vuelves otra vez a lo mismo. Me atreví a decirle. Qué extrañas referencias a la prostitución me cae. Digo. ¿Qué pasa? ¿Has cambiado de idea? Ja, ja, ja. Ya te has arrepentido. 25.000 florines contados desde la víspera estaban sobre la mesa y los cogí y se los di. Son míos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es así? Me preguntaba con odio, mientras sostenía el dinero en la mano. Siempre han sido tuyos, dije. Pues aquí los tienes. Y levantando el brazo me los arrojó a la cara. El paquete me dio de lleno en el rostro y se dispersó por el suelo. Seguidamente Polina salió corriendo. Yo comprendo, claro está, que en aquel momento Polina no estaba en su juicio, aunque no me explique aquella locura pasajera. Bien es cierto que incluso ahora, al cabo de un mes, sigue enferma. Y sin embargo, ¿cuál era la razón de aquel estado de ánimo, y especialmente de aquella salida? El orgullo herido, la desesperación por haberse decidido a venir. Habría yo, quizá, manifestado de algún modo que me envanecía de mi suerte y que, en efecto, era exactamente igual que de Grieux, que pretendía desembarazarme de ella ofreciéndole 50.000 francos. Pero mi conciencia me dice que no hubo nada semejante. Creo que en parte la culpa fue de su propia vanidad. La vanidad le sugería no confiar en mí y ofenderme, aunque no tomara conciencia de todo esto más que de una forma muy confusa. En este caso yo ya había pagado por de Grieux y era culpable, por tanto sin haber cometido nada grave. Verdaderamente, aquello no era más que delirio. Verdaderamente, yo sabía que Polina estaba delirando, y no tomé en consideración esa circunstancia. Quizás sea eso lo que no me puede perdonar. Sí, pero eso ahora. Y entonces, su delirio y su enfermedad no eran tan fuertes como para hacerle olvidar por completo lo que significaba ir a verme, con la carta de Grieux. Luego, era consciente de sus actos. Metí de cualquier modo apresuradamente los billetes y el oro en la cama. La cubrí y salí unos 10 minutos después de Polina. Estaba seguro de que había corrido a su habitación, y decidí llegarme ahí sin ruido, y en la antesala preguntarle a Laya por la salud de la señorita. ¿Cuál no sería mi asombro cuando me enteré por aquella, a quien encontré en la escalera, que Polina no había regresado, y que ella misma iría a buscarla a mi habitación? Acaba de salir de mi habitación, le dije, hará unos 10 minutos. No comprendo dónde habrá podido meterse. El Aya me miró con gesto de reproche. En fin, como te iba diciendo. Pero ya circulaba por todo el hotel la noticia. En la portería, ya en el cuarto del Maitre se comentaba en viva voz que la Fraulein, señorita en alemán, había salido corriendo a las 6 de la mañana bajo la lluvia y se había dirigido hacia el hotel de Anglerete. Por sus palabras y alusiones comprendí que ellos sabían que Polina había pasado toda la noche en mi habitación. En verdad, la murmuración había alcanzado a toda la familia del general. Se sabía que la víspera del general había perdido el juicio y que sus llantos se habían oído por todo el hotel. Añadían a esto que la abuela era su madre, que había venido especialmente de Rusia para impedir el matrimonio de su hijo con Mademoiselle de Comminges y amenazarle con privarle de su herencia, en caso de desobedecer. Y que, como así había ocurrido, la condesa había jugado y perdido deliberadamente su fortuna a la ruleta ante los mismos ojos de su hijo, para que no le quedara nada. «Dies Russen», estos rusos, decían. Movía la cabeza indignado el Maitre. Otros se reían. El Maitre preparaba la cuenta. Todos estaban al corriente de mi triunfo en el casino. Karl, el lacayo de mi piso, fue el primero en felicitarme. Pero yo no estaba como para entretenerme con ellos. Corrí al hotel de Angleterre. Era muy temprano. Mr. Ashley no recibía a nadie. Al enterarse de que era yo, salió al pasillo y se detuvo ante mí, mirándome fijamente en silencio con sus ojos apagados, esperando que yo le hablara. Le pregunté inmediatamente por Polina. «Está enferma», comentó Mr. Ashley sin apartar la mirada de mí. «Entonces, ¿estás en sus habitaciones?» «Sí, en mis habitaciones». «¿Y tienen intención de retenerla?» «Así es». «Mr. Ashley, esto provocará un escándalo». «Es imposible. Además, está muy enferma. Quizá no la haya observado usted». «Sí, lo he observado. Ya le he dicho a usted que estaba enferma. De no haberlo estado, no habría pasado la noche con usted. Luego, también sabe de eso». «Lo sé. Ayer se dirigía hacia aquí y yo la habría llevado con un pariente mía.
pero como estaba enferma se equivocó y se fue a su habitación. Figúrese. Lo felicito, Mr. Astley. Por cierto, me ha recordado usted otra cosa. ¿No ha pasado usted la noche bajo mi ventana? Miss Paulina ha estado toda la noche obligándome a abrir la ventana y mirar si estaba usted ahí. Y cómo se divertía. ¿De verdad? ¿No? No estuve bajo su ventana. Aguardé en el pasillo y me pasé por ahí. Habría que curarla, Mr. Astley. Ok. Ya he avisado al médico y si se muere, me rendirá usted cuentas de su muerte. Quedé estupefacto. Por favor, Mr. Astley, ¿qué pretende con esto? ¿Es verdad que ha ganado usted 200.000 florines? Solo 100.000. ¿Lo ve? Entonces se marcha hoy a París. ¿Para qué? Todos los rusos en cuanto tienen dinero se van a París, me explicó Mr. Astley, en un tono que parecía estar leyendo cuanto me decía. ¿Y qué voy a hacer ahora, en pleno verano, en París? Me explicó Mr. Astley que en un tono... Ah, no, yo la amo, Mr. Astley, y usted consta de que es así. ¿De verdad? Estoy convencido de todo lo contrario. Además, si continúa aquí va a perderlo todo y no tendrá para ir a París. Bueno, adiós. Tengo la completa seguridad de que hoy mismo marchará a París. Adiós, pero no me marcho a París. Piense, Mr. Astley, en lo que va a ocurrir. El general y esta historia de Paulina, toda la ciudad lo va a comentar. Para que te des cuenta de cuánto poder y desde cuándo tiene poder la crítica social y el control social ejercido desde una narrativa que, güey, yo sé, solo lo digo. En efecto, toda la ciudad. Al general, creo yo, no le preocupa eso. Tiene otras cosas en qué pensar. Y además, Miss Paulina tiene perfecto derecho a vivir donde le plazca. En cuanto a la familia, puedo asegurar sin temor a equivocarme que tal familia ya no existe. Mientras caminaba me reía de la extraña seguridad del inglés que yo marcharía a París. Sin embargo, está dispuesto a matarme en duelo, pensaba. Si Paulina se muere, lo que faltaba. Juro que sentía compasión de Paulina, pero cosa extraña. Desde ese instante mi amor quedó relegado a un segundo plano. Eso puedo afirmarlo ahora. Pero entonces, yo aún no lo veía con claridad. ¿Sería acaso un jugador? Amaría a Paulina en efecto, y de una forma tan extraña. Pero Dios es testigo de que la sigo amando. Y además, al dejar a Mr. Astley, yo sufría sinceramente y me cubría de reproches. Pero me sucedió una extraña y absurda aventura. Me dirigí a las habitaciones del general cuando de pronto, cerca de ellas, se abrió una puerta y alguien me llamó. Era Madame Beauvais, Cominges, que me llamaba por orden de la Mademoiselle Blanchet. Entré en el apartamento de la francesa. Era más bien pequeño, compuesto de 2 habitaciones. Desde la alcoba me llegaba la voz y la risa de Mademoiselle Blanchet. Estaba levantándose de la cama. «Ah, c'est lui bien donc bête. Entonces es verdad que tú has gané un Montagnet d'Orer d'Argent. ¿Llameráis mi exlor?» «Ah, es él. Pero acércate, tontaína. Es verdad pues que has ganado una montaña de oro y de plata. Yo preferiría el oro, en francés original». «He ganado», le contesté. «¿Cuánto?» 100.000 florines. «Viví, cometo es vete. Pasa aquí que no te oigo nada. Nous ferons bombancen et se pas. Viví, qué tonto eres. Vamos a echarnos la gran juerga». ¿Verdad? Luego. El dinero atrae a la peor calaña de gente. Y es lo que te han educado a perseguir toda tu vida, güey. Es más, en este momento de nuestra etapa social como humanidad, la gente está dispuesta a vender su dignidad, güey, por un peso. Su dignidad, mi perro. Esa no hay manera de recuperarla. Mis queridísimas OnlyFans. Entré en la alcoba. Estaba en la cama, bajo un cobertor de satén rosa que dejaba al descubierto sus hombros. Morenos, sanos, sorprendentes hombros, como no se ven más que en sueños. Ligeramente cubiertos por un camisón de batista, ribeteado de blanquísimos encajes que realzaban su piel morena. «Mon affins as du cruel». «Hijo mío, eres valiente», exclamó al verme y soltó una carcajada.
Su risa era siempre alegre y a veces incluso sincera. Tout autre, cualquier otro que. Empecé parafaseando a Corniel. ¿Lo ves? Vos tú, empezó a hablar rápidamente. Ante todo, búscame las medias y ayúdame a calzarme. Y luego, si tú n'es pas pour vete, y te prendes a París. ¿Sabes? Me voy enseguida. Si no eres demasiado tonto, te llevaré conmigo a París. En francés, en el original. Enseguida, dentro de media hora. En efecto, tenía hechos los equipajes, las maletas preparadas. El café ya estaba servido. Bien, si quieres, tú verás París. Dis donc, qu'est qu'un auchitel. Bien, verás París. Dime, ¿qué es un auchitel? ¿Dónde están mis medias? Anda, pónmelas. Sacó un pie realmente delicioso, un pie morenito, diminuto, no deformado, como casi todos esos pies que parecen tan monos en sus botitas. Me eché a reír y me puse a ponerle la media de seda. Mientras tanto, Mademoiselle Blanchet charlaba incesariamente sentada en la mesa. Está bien, que fueras tú, si Jeje te prendes a Bec. Primero, Bux 50.000 franques. Me los darás en Frankfurt, en un salón en París. Ahí viviremos juntos. Et ferais vot air d'hôtels en plein jours. Bien, ¿qué harías si te llevo conmigo? Quiero 50.000 francos. Iremos a París. Te haré ver las estrellas. En pleno día. ¿Qué anda con esos tintes de prostitución? Explíquenme, a ver. ¿Consideran que es una manera de pensar, una forma de vivir o un coco wash que funciona? Ya me está cayendo gordo el tener que traducir el pinche francés de este libro, güey, la neta, güey. Pero bueno, siento que salen las ratas cuando hablamos en ese idioma. Espera. Ah, no, verás mujeres como jamás has visto. Espera. Si te doy 50.000 francos, ¿qué me va a quedar a mí? 50.000 francs. ¿Es que lo has olvidado? Además, estoy dispuesta a vivir un mes. 2, que es 6G, por supuesto. Nos gastaremos un par de meses esos 150.000 francos. Ya ves, je suis bon enfante, y te lo advierto de antemano, mas tú veráis de etoiles. Y 150.000 francos, qué sé yo. Soy una buena muchacha, pero tú verías las estrellas. En aquel momento estaba poniéndole la otra media, pero no pude resistir la tentación y le besé la pierna. Blanchet saltó y me dio con el pie en la cara. Acabó por echarme. Bien, mon auchitel, j'attends si tu bex. Ah, vil esclavo. Y luego el diluvio. Pero no puedes comprenderlo, vete. ¿Qué haces? Bien, mon auchitel, j'attends si tu bex. Bien, auchitel mío, te esperaré si quieres. Me voy dentro de una hora, de un cuarto de hora. Me gritó cuando yo salía. Al volver a la casa la cabeza me daba vueltas. Yo no tenía la culpa de que Polina me hubiera arrojado bajo el fajo de billetes a la cara. Y la víspera hubiera preferido a Mr. Astley. Aún había por el suelo algunos billetes blancos. Los recogí. En aquel instante se abrió la puerta y entró el maitré, que ante entonces ni me miraba, para ofrecerme que me instalara abajo, en las magníficas habitaciones que había ocupado recientemente el conde V. Reflexioné. La cuenta, exclamé. Me voy dentro de 10 minutos. A París, pues, a París. Pensé para mis adentros. Estaba escrito que si fuera. Un cuarto de hora más tarde estábamos los tres, en efecto, en un compartimiento de un vagón familiar. Mademoiselle Blanchet, Madame V de Comminges y yo. Mademoiselle Blanchet no podía contener la risa al mirarme. La V de Comminges la coreaba. Y yo faltaría la verdad si dijera que estaba contento. Mi vida se desdoblaba. Pero desde la víspera había adoptado yo la costumbre de jugarlo todo como una carta. Quizá fuera verdad que no había sabido adaptarme a mi nueva situación, y que había perdido la cabeza. Peut-être je ne demandais pas mieux. Quizá era esto lo que yo deseaba. Tenía la impresión de que por cierto tiempo, pero solo por cierto tiempo, cambiaban los decorados. Dentro de un mes estaré aquí de vuelta y entonces mediremos nuestras fuerzas, Mr. Astley. Sí, recuerdo ahora que yo estaba terriblemente triste a pesar de reír a porfía con la tonta de Blanchet. ¿Pero qué te pasa? ¡Qué imbécil!
«Oh, qué imbécil», exclamó Banché, dejando de reír y poniéndose a regañarme en serio. «Bueno, sí, nos gastaremos tus 200.000 francos, pero en cambio, mais tú serás hereus con me un petit roi, pero serás dichoso como un pequeño rey. Yo misma haré el lazo de tu corbata y te presentaré a Hortense. Y cuando nos gastemos el dinero vuelves aquí y haces saltar la banca. ¿Qué te dijeron los judíos? Lo principal es ser audaz, y tú lo eres. Y más de una vez tendrás ocasiones de llevarme dinero a París. Quanta moi je vu 50.000 francs de rente et alors. Por lo que a mí me toca, quiero 50.000 francos de renta. Y luego... ¿Y el general?, le pregunté. El general, como tú lo sabes, todos los días a esta hora se va por un ramo de flores para mí. Esta vez le he pedido expresamente que me llevara las flores más raras. Cuando el infeliz vuelva, se encontrará con que el pajarito ya ha volado, y volará tras nosotros, ya lo verás. Ja, ja, ja. Y me alegra mucho. En París me será útil. Aquí pagará sus deudas, Mr. Ashley. De este modo, me marché yo entonces a París. Con eso termina el capítulo 15 y vamos a hacer un paréntesis cultural, güey. Si te fijas, apenas como que me está dando la impresión de que toda la narrativa que estuvimos viviendo durante todo este tiempo que hemos estado leyendo, escuchando y aprendiendo de este libro, gira alrededor de Mademoiselle Blanchet. Y no en realidad del general, ni siquiera de mi carnal Alexander Ivanovich, ¿cómo se llamaba este güey? O inclusive esta chamaca argüendera, güey, la Polina, güey. Y me gusta mucho esta parte que utiliza mi amigo Fyodor para como presentarnos la historia y la realidad social de la época, ¿no? Como platicábamos capítulos anteriores, este perfil del macho militar dominante vive a expensas y entre los tejes y manejes de ella, la que manda, la que controla, la que quiero, ocupo, necesito y me porto bien. Piénsalo, mamacita. Piénsalo, mi querido tibio. Y sin más por el momento, salud y muchas gracias a ti por venir. Pero sí lo pienso, güey. O sea, así como analista profesional que soy, conspiranoico de la vida, sí te puedo decir que me parece que las personas o el que está moviendo nuestro libro es aquella. Estoy realmente haciendo un esfuerzo por no ser tan vulgar, güey. Porque el otro día me aventé, hice el ejercicio de escucharme a mí mismo, el análisis del Señor de los Anillos. Y la neta sí estoy cagado, lo acepto, lo confieso, me caigo muy bien. Pero creo que puedo ser un poquito vulgar. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por dejar de decir tantas pinches mamadas. Capítulo 16. ¿Qué decir de París? Todo fue sin duda una estupidez y una locura. Estuve ahí algo más de 3 semanas solamente, y en ese tiempo me gasté mis 100.000 francos. Hablo solamente de 100.000. Los otros 100.000 se los llama Mademoiselle Blanchet, en dinero constante y sonante. 50.000 en un pagaré que a la semana ya había hecho efectivo. Et les 100.000 francs que no rentent. Tú les manguerás avec moi, mon chitel. Y los 100.000 francos que nos quedan te los comerás conmigo, oh chitel mío. Fíjate que no sé qué sea oh chitel, ahorita lo buscamos, güey. Es difícil imaginar seres más calculadores, tacaños e insensibles que las personas de la clase de Mademoiselle Blanchet. Cuando se trata de su dinero, desde luego, que por lo que a mis 100.000 francos respecta, anunció francamente que los necesitaba para su instalación provisional en París. Ahora me he situado en sociedad de una vez para siempre, y nadie podrá echarme por tierra. Al menos he tomado mis precauciones, añadió. La verdad es que no por ver. Casi ni vi el color de los 100.000 francos. El dinero lo guardaba ella y en mi cartera, que ella se encargaba de registrar a diario. Nunca había más de 100 francos, por lo general menos. ¿Para qué quieres el dinero?, me decía con el aire más ingenuo. Y yo no discutía. En cambio, con este dinero arregló su pisito, que no quedó nada mal. Y cuando me llevó a vivir ahí, mientras me mostraba las habitaciones, me dijo: mira lo que se puede hacer con unos míseros francos, si hay economía y buen gusto. Aquella miseria costaba exactamente 50.000 francos. Con los otros 50.000 compró coche y caballos. Además, dimos 2 bailes, es decir, 2 reuniones a las que asistieron Hortense, Lisette y Cleopatre. Mujeres notables en muchos y muchos aspectos, y nada feas por añadidura. Durante aquellas veladas tuve que hacer el absurdo papel del dueño de la casa.
recibir y entretener a los comerciantes riquísimos y brutísimos, y a treintes de una ignorancia y una desfachatez imposibles, y a unos miserables escritorzuelos y unos periodistas de mala muerte, vestidos con franqueza a la moda, guantes de color paja, y con un orgullo y una soberbia tales como no puede imaginarse ni en Petersburgo, que ya es decir, Petersburgo, no con el prefijo de la iglesia, que ya es decir, decidieron burlarse de mí, pero cogí una borrachera de champaña, y le estuve durmiendo en una habitación contigua. Todo aquello me repugnaba en grado sumo. «C'est un ochitel», decía Blanchet de mí. «Es o un ochitel. Ha ganado 200.000 francos». «Ah, no, espérate. Y la gagnet de 80.000 francos. Sí. Es un ochitel. Ha ganado 200.000 francos. Y de no ser por mí, no sabría cómo gastarlos. Después volverá a ser maestro. Sabe alguien de algún empleo. Hay que hacer algo por él». Empecé a recurrir con mucha frecuencia a la champaña porque me hallaba exactamente en un estado de ánimo triste. Y además, me aburría enormemente. Vivía en el ambiente más burgués, más mercantil, donde cada sou, cuarto, era contado y pesado. Había advertido que Blanchet me soportaba más las 2 primeras semanas. Bien es verdad que dejó hecho un figurín y que personalmente me anudaba el lazo de la corbata, pero en el fondo me despreciaba. A mí, aquella actitud que me tenía sin cuidado. Triste y aburrido, frecuentaba a diario el Château de Fleurs, donde con regularidad cada noche me emborrachaba y aprendí a bailar el cancán, que bailaban de forma tan grosera y en el que posteriormente llegué a alcanzar cierta celebridad. Por fin, Blanchet comprendió mi modo de ser. Se había formado de antemano la idea de que yo, durante nuestra convivencia, le perseguiría con lápiz y papel, calculando el dinero que había gastado, que había robado, o el que gastaría y robaría en el futuro. Y, desde luego, estaba convencida de que íbamos a entablar una verdadera batalla por cada 10 francos. Tenía preparada la respuesta para cada uno de mis supuestos ataques. Como yo callaba. Al principio intentó atacar ella misma. Empezaba a discutir acaloradamente, pero al ver que yo no respondía, habitualmente estaba echado en un sofá, la mirada fija en el techo. Acababa por sorprenderse. Primero creía que yo era un simplón, un ochitel, y se limitaba a cortar mis explicaciones, sin duda pensando: «Es tonto, no hay por qué seguírselo». Si él mismo no se da cuenta de nada. Salía de la instancia, pero a los 10 minutos ya estaba de vuelta. Solía ocurrir esto cuando gastaba de la forma más alocada. Por ejemplo, cuando cambió los caballos y compró otros por 16.000 francos. Entonces viví. «¿No estás enojado?», se acercó a mí. «No, me estás fastidiando», respondí, y la aparté con la mano. Pero esto le resultó tan extraño que se sentó a mi lado. «Verás, si me decidí a pagar tan caro fue porque se trataba de una ocasión. Podré venderlos por 20.000 francos». «Te creo, los caballos son excelentes. Ahora dispones de magníficos caballos y de un magnífico coche. Será muy útil». Y no hablemos más. Así se trata a las mujeres falsas. Entonces, ¿no te enfadas? ¿Pero por qué? Haces muy bien en adquirir cosas necesarias para ti. El día de mañana te será muy útil. Yo, de otro modo, no podrás ganar 1.000.000. Nuestros 100.000 francos no son más que el principio, una gota de agua en el océano. Blanchet, que era lo que menos esperaba de mí, en lugar de gritos y reproches quedó estupefacta. Hay que ver cómo eres. Mais tu has let prit pour comprender, say tu, mon garçon. Pero tú tienes bastante gracia para comprender, sabes, chico mío. En francés original. Aunque seas maestro, deberías de haber nacido príncipe. Entonces, ¿no te importa que se nos vaya así el dinero? Al diablo el dinero, que se gaste cuanto antes. Mas, sais tú, mas dis donc, ¿acaso eres rico? Mas sais tú, despreciáis demasiado el dinero. Que tú feras après dis donc. Pero sabes, dime a ver, pero sabes, ¿qué harás luego? Dime. Après, me iré a Hamburgo y ganaré otros 100.000 francos. Oui, c'est magnifique. Y estoy segura de que ganarás y me traerás dinero. Dis donc, acabarás por conseguir que yo te quiera de verdad. Et bien, por ser así que te querré mientras estemos juntos y no te seré infiel ni una sola vez. Ya ves, todo este tiempo, a pesar de no quererte, parece que je croyais que tu niest queen ochitel, quelque chose comble la quais net se passe. Te he sido fiel. Parece que je suis bon felle.
Sí, es esto, es magnífico. Vaya bien, porque yo creía que no eras más que un ochitel. Algo así como un lacayo, ¿no es cierto? Porque soy una buena muchacha. Estás mintiendo. Y con Albert, ese oficial morenucho, ¿crees que no lo he visto el otro día? Oh no, mas tú es. Oh no, pero tú eres. Estás mintiendo, pero no vayas a creer que me enfado por eso. No me importa en absoluto. Il faut que jeunesse se pase. No le lo vayas a echar si le has tenido antes que a mí y además le quieres. Pero no le des dinero, ¿lo oyes? Hay que aprovechar la juventud. Entonces, no te fadas por eso. Mas, si tú es umbra y filosofesa y tú, umbra y filosofé, exclamó entusiasmada. Bien, ya te verás, tú verás. Tú serás contento. Pero tú eres un verdadero filósofo, lo sabes, un verdadero filósofo. Bien, te querré. Ya lo verás. Estarás contento. De hecho, a partir de entonces pareció cobrarme afecto, mostrarme incluso amistad. Y así pasaron los últimos 10 días. Me quedé sin ver las estrellas prometidas, aunque en ciertos aspectos cumplió su palabra. Y por si fuera poco, me presentó a Hortense, mujer demasiado notable en su género, a quien nuestro círculo llamaban Thérèse Philosophée. Alusión a un libro anónimo de carácter erótico titulado Thérèse Philosophée ou Mourir pour servir a la historia, de Rey et Mille Erodis la hay. Sabe qué pedo, güey. Pero preferiría no extenderme sobre esto. Podría formar un relato aparte, con su colorido que no quiero insertar en esta novela. Yo deseaba con toda mi alma que aquello acabara cuanto antes. Pero como ya he dicho, los 100.000 francos duraron casi un mes, cosa que me sorprendió sinceramente. 80.000 por lo menos. Se fueron en compras de Blanchet. Y unos 20.000, no más, en nuestros gastos, que no es mucho. Blanchet, que al final era casi franca conmigo, al menos no me mentía en algunos casos, reconoció que, por lo menos, ya no tendría que cargar con las deudas que se había obligada a contraer. Yo no te he dado a firmar facturas ni letras, me decía, porque me dabas lástima. Otra, en mi lugar, lo habría hecho, dalo por seguro, y te hubiese mandado a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo te he querido? Y qué buena soy. Solo en esa maldita boda lo que me voy a gastar. Continuemos. Ayer venía desganado, güey, no sé qué onda, güey. Pero hoy, lunes, principio de semana, no voy a trabajar. Ah, porque es puente patrocinado por, ¿qué es? ¿El del 2 de febrero, el del 5 de febrero? La Constitución, ¿no? La promulgación de la Constitución, sí, hasta hay calles que se llaman 5 de febrero, güey. En fin. Porque tuvimos, en efecto, una boda. Fue al final de nuestro mes y es de suponer que en ella se fueron los últimos restos de mis 100.000 francos. Así terminó nuestra aventura, es decir, nuestro mes en común, después de lo cual me retiré oficialmente. Sucedió de la siguiente forma. A la semana de instalarnos en París, llegó el general. Fue directamente a ver a Blanchet y, de hecho, tras la primera visita se quedó a vivir con nosotros. La verdad es que había alquilado, no sé dónde, un pequeño piso. Blanchet le recibió con alegría. Y con gritos y risas, y se precipitó a abrazarle. Las cosas sucedieron de tal forma que fue quien ella ya no le soltó. El general tenía que acompañarla a todas partes, a los bulevares, a los paseos, al teatro y de visita. El general, aunque servía para estos menesteres, de aspecto imponente y presentable, de estatura casi alta, con patillas y bigotes teñidos. Había servido en los coraceros. Tenía un rostro agradable aunque fofo, de excelentes maneras, llevaba el frac con soltura. En París se colocó todas sus condecoraciones. Pasear con un hombre así por los bulevares era no solo aceptable, sino muy recomendable. El bueno y estúpido del general se sentía feliz. No era eso lo que él esperaba al llegar a París. Se presentó, casi temblando. De miedo, creía que Blanchet le gritaría y le echaría. Por eso, al ver el giro que habían tomado los acontecimientos, no cabía casi en sí de alegría. Y de paso, todo el mes en una especie de éxtasis beático. Y pasó todo el mes en una especie de éxtasis beático. Seguía igual que cuando yo le había dejado. Ya en París me enteré con detalle de que, tras nuestra inesperada salida de Ruletemburgo, le dio aquella misma mañana algo así, como un ataque.
Se desmayó y durante toda una semana anduvo totalmente trastornado y llegó a hablar solo. Le empezaron a tratar, pero de repente lo abandonó todo. Cogió el tren y se presentó en París. Ni qué decir tiene que la acogida que Blanchet fue para él el mejor de los remedios. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad persistieron largo tiempo. A pesar de su estado de ánimo, alegre y exaltado, era incapaz de discurrir sobre algo o de seguir una conversación seria. En casos así, se limitaba a decir a cada palabra y a sentir con la cabeza. Reía a menudo, pero su risa era nerviosa, enfermiza, entrecortada. Otras veces, sin embargo, se pasaba las horas sombrío como la noche, frunciendo su poblado entrecejo. Lo olvidaba todo. Se volvió distraído hasta la exasperación y adquirió la costumbre de hablar solo. Únicamente Blanchet conseguía animarle. Sus accesos de mal humor, cuando se agazapaba taciturno en un rincón, indicaban exclusivamente que hacía tiempo que no veía a Blanchet, o que ésta había salido sin él, o que al irse no le había acariciado. En estos casos, ni él mismo hubiera podido indicar qué era lo que le faltaba, ni se daba plena cuenta que estaba sombrío y triste. Después de permanecer 1 o 2 horas sentado, lo observé un par de veces, en que Blanchet probablemente se habría ido a pasar el día con Alberto. El general empezaba de pronto a mirar a su alrededor, a agitarse, a volver la cabeza, como si recordara algo o quisiera encontrar a alguien. Pero al no ver a nadie y no acordarse de lo que quería preguntar, volvió a caer en un estado de sopor hasta que aparecía Blanchet, alegre, impetuosa, emperifollada. Con su risa sonora se acercaba a él y le acariciaba, incluso le besaba, favor que, por otra parte, raramente le concedía. Una vez la alegría del general fue tal que se echó a llorar. Quedé sorprendido. Desde que apareció, Blanchet comenzó a interceder por él ante mí. Llegó incluso a soltarme largos discursos. Me recordó que había engañado al general por culpa mía, que había sido casi su novia, que le había dado su palabra, que por ella había abandonado él a la familia y que, en fin, yo había estado a su servicio, que debería de comprenderlo y avergonzarme. Yo callaba, mientras que Blanchet hablaba a chorros. Terminé por echarme a reír y así acabó la cosa. Es decir, al principio pensó que yo era un imbécil y después decidió que yo era bondadoso y nada tonto. En una palabra, tuve la inmensa suerte de merecer la entera benevolencia de esta digna joven. Y de hecho, Blanchet era una buena muchacha. Claro está, al principio no supe apreciarlo. Eres una persona inteligente y buena, me decía al final de nuestra convivencia. Y es una lástima que seas tan tonto. Nunca tendrás nada. Un Bray Rusé, un Kalmuk. Un verdadero ruso, un caluco o calmuco. Varias veces me mandó llevar de paseo al general, como quien saca a la calle su lebrel con un lacayo. También le llevé al teatro, al bal Mabible, a restaurantes. Para estos fines, Blanchet me daba dinero. A pesar de que el general tenía, y, además, a él le agradaba mucho echar mano de la cartera en público. Un día casi tuve que recurrir a la fuerza física para impedir que comprara un broche de 700 francos que le gustó en el Place Royal y que estaba empeñado en regalar a Blanchet, que era para ella un broche de 700 francos. En cambio el general no tenía en total más de 1000. Nunca pude enterarme de dónde provenían, supongo que de Mr. Astley. Tanto más cuanto que fue él quien pagó la cuenta del hotel. Por lo que respecta a la actitud del general hacia mí, me parece que ni siquiera sospechó de mis relaciones con Blanchet, aunque tenía una idea confusa de que yo había ganado una fortuna. Debía imaginarse que yo era algo así como un secretario particular, incluso un criado de Blanchet. Por lo menos seguía hablándome con altivez, con aire de jefe, y hasta llegó a amonestarme alguna vez. Una mañana, durante el café, nos hizo reír muchísimo a Blanchet y a mí. No era precisamente un hombre suspicaz, y he aquí que de pronto se enfadó conmigo. Todavía no comprendo por qué lo hizo. El caso es que se puso a hablar, sin pies ni cabeza, a batón rompus, sin hilación, a gritos, que yo era un chiquillo, que me iba a dar una lección, que me haría ver. Etcétera, etcétera. Nadie podía comprender nada.
Blanchet reía a carcajada tendida. Finalmente logramos calmarle un poco y nos lo llevamos de paseo. A menudo observaba que se ponía triste, que se compadecía de alguien y de algo, que a alguien le faltaba, pese a la presencia de Blanchet. En momentos así, intentó hablarme un par de veces, pero no pude sacar nada en limpio. Recordaba el servicio, a su difunta esposa, su hacienda, su casa. Caía de pronto, en una palabra, y la repetía 100 veces al día, aunque no expresara ni sus sentimientos, ni sus ideas. Traté de hablarle de los niños, pero el general se limitaba a repetir su y cambiaba rápidamente del tema. Sí, los niños, tiene usted razón, los niños. Tan solo una vez, camino del teatro, se enterneció. Son unos niños desgraciados, dijo de pronto. Sí, señor, unos niños desgraciados. Varias veces repitió aquella tarde la frase, niños desgraciados. Cuando le hablé de Polina se encolerizó. Es una ingrata, exclamó. Es mala y desgraciada. Ha deshonrado a toda la familia. Si aquí existieran leyes, yo la iba a meter en cintura. Sí. En cuanto a de Grush, no quería ni oír su nombre. Me ha perdido, decía. Me ha robado. Me ha asesinado. Ha sido mi pesadilla durante 2 años. He estado soñando con él durante meses. No vuelvo a hablarme de él. Vi que estaba tramando algo, pero no dije nada, como de costumbre. Blanchet fue la primera en anunciármelo antes de separarnos. Il ha de la chance. Tiene suerte. Me decía, Blachuca está realmente enferma y tiene que morirse a la fuerza. Mr. Astley ha enviado un telegrama. Convendrás conmigo en que, a pesar de todo, el heredero es él. Y aunque no lo sea, nada cambia. En primer lugar tiene su pensión y segundo, vivirá en el aposento lateral y será completamente feliz. Yo seré Madame la Generale. Podré entrar en buena sociedad. Era su sueño de siempre. Más adelante seré una terrateniente rusa. J'aurai un château de Mujiks et puis j'aurai tours mon million. Tendré un castillo, Mujiks, y por otra parte, nunca me faltará 1 millón. Y de repente se siente celoso y empieza a exigir y exigir. Dios sabe el qué. ¿Me entiendes? Oh, no se atreverá. Descuida. He tomado mis precauciones. Ya le he obligado a firmar varias veces letras de cambio a favor de Alberto. El más leve gesto y será bien castigado. Además, no se atreverá. Te digo que son cabronas. Pero no me crees, mi queridísimo Tibio. Bueno, pues, cásate. La boda se celebró sin particular solemnidad, en familia, sin ostentación. Se invitó a Alberto y a unos cuantos íntimos. Hortense, Cleopatre y las otras fueron descartadas de manera rotunda. El novio se tomaba muy en serio aquellos preparativos. Blanchet personalmente le hizo el lazo de la corbata, le peinó, con frac y chaleco blanco. Tenía un aire, 3 mille fautes, muy distinguido. Il est pourtant 3 mille fautes. A pesar de todo, es muy distinguido. Me anunció Blanchet al salir de la habitación del novio, como si esa idea de que el general fuera 3 mille fautes le hubiera sorprendido a ella misma. Yo casi no entraba en detalles, participado en todo en calidad de espectador, indolente, así que he olvidado gran parte de lo ocurrido. Solamente recuerdo que Blanchet no se llamaba de Comminges, ni su madre bebió Comminges, sino Duplachet. Ignoro todavía por qué se había llamado de Comminges hasta entonces, pero el general quedó encantado, y Duplachet le gustó más que de Comminges. El día de la boda, ya vestido, paseaba por la sala y se repetía en voz baja, con aire extremadamente serio y arrogante: Mademoiselle Blanchet, Duplachet, Blanchet Duplachet, señorita Blanca Duplachet. Su rostro resplandecía de suficiencia. En la iglesia, en la alcaldía y en casa durante el almuerzo, se mostró contento y satisfecho, y hasta orgulloso. Algo había cambiado a los dos. Blanchet optó por un aire de particular importancia. Ahora debo comportarme de forma totalmente distinta, me dijo muy seria. Mais vois tu? Pero te das cuenta. Había olvidado por completo algo muy desagradable. Imagínate que todavía no ha logrado aprender mi actual apellido. Zagroyansky, Madame la General de Sago, ces diables de Montruses, en fin, Madame la Generale a 14 cazones, comme c'est agradable n'est-ce pas?
Zagoriansky, Zagoriansky, señora general la de Sago Sago. Esos endiablados nombres, rusos. En fin, señora general la de 14 consonantes. Qué agradable, ¿no es verdad? Finalmente nos separamos y Blanchet, la tonta de Blanchet, lloró al despedirse. Tú estáis bon enfant, me dijo gimateando. Que te croyáis vete tú en a bailar. Has sido un buen muchacho, te creía tonto y lo parecías, en francés original. Pero esto te sienta bien. Y serás, y tras el último apretón de manos, exclamó de pronto: «Attendance, espera». Se precipitó a su tocador y al instante volvió con dos billetes de 1.000 francos. Jamás lo hubiera esperado. Te será útil. Quizás seas un Neuchâtel muy instruido, pero como hombre eres un tonto. Más de 2.000 no te voy a dar, porque de todos modos lo vas a perder en el juego. Adiós. Nous serons toujours bons amis. Y si vuelves a ganar, no dejes de venir a verme. Et tú serás heureux. Siempre seremos buenos amigos y serás dichoso. Me quedaban unos 500 francos. Además poseía un magnífico reloj que valía unos 1.000 francos, gemelos de brillantes, etc. Así que podía ir tirando durante mucho tiempo sin preocuparse de nada. Los gemelos son las mancuernas, güey. Son como unas mancuernas. Unos broches de metales preciosos, o sea, hace oro o esas marihuanadas que iban en las mangas de los sacos, güey, o de los trajes. Ese es el gemelo. Me he instalado en esta pequeña ciudad deliberadamente, con el fin de tomar una decisión y sobre todo de esperar a Mr. Astley. He sabido con certeza que estaré aquí de paso y que se quedará por un día, por un asunto de negocios. Me enteraré de todo y después directamente a Hamburg. A Roletemburgo no iré, quizá vuelva el año que viene. Dicen que es mala señal probar suerte 2 veces en la misma mesa, y en Hamburg se juega de veras. Y con eso le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y me parece muy interesante. Nos queda un capítulo literal, lo voy a leer en el próximo para dar chance de que podamos platicar un poco sobre el libro, cómo nos hizo sentir, qué entendimos, qué no entendimos y qué, según tu servidor. Su perra madre, suena bien educado eso, güey. Quiere decir Fyodor, güey. Creo que hay muchísimo que podríamos platicar, ¿no? O sea, creo que hay muchísimo que podríamos discutir, desde la forma de ser de nuestros personajes hasta el desarrollo mismo de la historia, cómo empiezan unos de una manera y terminan de otra, cómo sus estados mentales se modifican totalmente y cómo en esta novela el viaje del héroe es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a leer, escuchar o a recibir en las historias, güey. ¿Sabes cómo? Cómo nuestro personaje principal pasa de ser el criado, ¿no? El gato del gato, dijeran por ahí, a ser parte o a ser quien desarrolla realmente la historia, ¿no? También, por otro lado, no podemos evitar pensar que más bien no es que desarrolle la historia, sino que en esta discusión del personaje principal todos tenemos una historia importante que vivir, güey, y dejemos de pensar que somos personajes secundarios en las vidas de los personajes principales, porque tú eres el personaje principal de tu vida, güey. Y aunque eres personaje secundario en la vida de los demás, eres personaje principal en tu vida y todos los demás personajes son tus personajes secundarios. Entonces, Simón, muchísimas gracias por venir a ti, a este ejercicio de resistencia cultural favorito. He estado leyendo sus comentarios, he estado respondiendo en los comentarios. Quiero probar otro formato más influencer básico promedio, en el que contesto ciertos comentarios aquí para darle, pues, para farmear comentarios, güey, y para establecer el diálogo más interesante. Pero aún así, muchísimas gracias a ustedes, camaradas, colaboradores. Muchísimas gracias a los que ya la entendieron, que si se suscriben tienen acceso a todas las cosas y no hay pedo. A todos los demás, pues, güey, les hace falta tantito pensamiento crítico, no mamen, güey. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas, los quiero mucho. Denle like o no le den, no hay pedo. Nos vemos pronto. Bye.